Muy buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a ver otra parábola, la parábola de los agricultores malvados. Vamos a recordar esta parábola, la cual podemos encontrar tanto en el libro de Mateo, como el de Marcos, como el de Lucas. Recordemos la parábola. Una vez un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha, pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Muy bien, una vez que hemos recordado la parábola, vamos a reflexionar un poquito sobre ella. En primer lugar, necesitamos hacernos contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo esto en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las parábolas, recuerden que son ilustraciones que con algo muy conocido para el pueblo, Jesús lo que busca es apuntar a un problema que está sucediendo en ese momento y tratar de mostrarles a las personas para que saquen sus propias conclusiones al respecto. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, que viene a un pueblo que fue un pueblo elegido, un pueblo al cual Dios eligió como suyo. Y el pueblo en algún momento dijo: tú eres nuestro Dios y a ti te vamos a seguir. Ellos tomaron la decisión de hacerlo. Y Dios le dio todas las condiciones al pueblo para que el pueblo pudiera realmente tener toda la disposición y pudieran crear una vida alrededor del Señor y seguir las instrucciones que Dios les había dado. Pero resulta que el pueblo creyó que no. Siguió con la vida, aprovechó todas las circunstancias y todo lo que el Señor les había dado para construir algo bueno para el Señor. Y decidieron que esa vida era suya y que ellos no tenían por qué darle cuentas a nadie. Y menos al Dios que en algún momento le habían dicho que sí. Entonces el Señor mandó a sus profetas para recordarle al pueblo que ellos eran el pueblo del Señor. Y los profetas fueron ignorados. Algunos de ellos fueron asesinados. Y entonces el Señor decide al final enviar a su Hijo. Un Hijo al cual amaba y al cual, a pesar y en medio del infinito mundo de posibilidades, esta posibilidad de enviar a su Hijo era la posibilidad de que a través de la sangre del Cordero se pudiera abrir una nueva posibilidad de pueblo del Señor.
Ya no un pueblo que era un pueblo por raza o un pueblo por geografía, sino que fuera un pueblo que verdaderamente quisiera servir al Señor. Sin embargo, aquellos a los que Él había enviado a su Hijo y que se les dio otra oportunidad de repensar su actitud, decidieron matar al Hijo, porque decidieron que ellos no eran propiedad de ese dueño de la viña. Eran dueños de ellos mismos y podían hacer lo que querían. Y si mataban al hijo, pues entonces se quedaban con el pueblo. Vamos entonces un poquito a ver en una diapositiva a quiénes y cómo es que podemos asociar estos personajes ayer en el contexto de Jesús y hoy en nuestro contexto. El dueño de la villa, como bien sabemos, es el Señor. Dios, que era el dueño de ese pueblo al cual Él había escogido como suyo. El viñedo entonces viene a ser el mismo pueblo en el que Él ha sembrado esa semilla y en donde Él ha preparado todo, les ha dado todo para que ellos puedan tener buen fruto para su dueño, que es el Señor. Los agricultores vienen a ser los líderes a los cuales el Señor dejó a cargo de hacer que ese pueblo diera ese buen fruto, que lo guiaran por buen camino, que utilizaran todas las herramientas que Él les dio para que ellos pudieran entonces llevar a cabo su trabajo y pudieran, con todos los dones que el Señor les había dado, ser un pueblo agradable a los ojos del Señor. Obviamente todas las personas que Él había enviado, los profetas, que envió a verificar y a recoger ese fruto, fueron ignorados por el pueblo. Y todos sabemos que el Hijo es Jesús, a quien Él manda como último recurso para que el pueblo reaccione ante lo que está pasando en ese momento y se vuelvan con sus ojos al Señor, para que le reconozcan como su Dios, para que reconozcan que todo lo que tienen y todo lo que son Él se los ha dado. Y entonces vuelvan sus ojos a aquel que los creó, a aquel que los escogió y a aquel que les dio todo lo que tienen. Bien, una vez que hemos hecho este contexto, entonces debemos de indicar, de pensar, de analizar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El Señor Jesús vino a hacer un cambio radical. En aquel momento el pueblo del Señor era el pueblo de Israel al que Él había escogido en un momento determinado, pero que le falló muchas veces y que, como lo vimos, no entendía de dónde provenía todo lo que ellos eran y todo lo que tenían. A partir de la venida del Señor Jesús, el concepto de pueblo del Señor cambia. Deja de ser un concepto de una raza, un concepto de un pueblo ubicado geográficamente en un lugar. Inicia el nuevo concepto y toda una nueva filosofía de cómo pertenecer a ese pueblo del Señor. Toda una nueva metodología, por decirlo así. Con Jesús se abre este velo. Con Jesús se abre este concepto a un concepto que es el que hoy por hoy nos tiene a nosotros como pueblo del Señor. Ya el pueblo del Señor no es aquel que se escogió como una raza determinada, como una generación que provenía de alguien muy especial, sino que ahora todo aquel que quiera ser pueblo del Señor debe elegir al Señor. Debe elegirse pueblo del Señor. ¿Ok? Aquel pueblo de Israel en algún momento había elegido ser pueblo del Señor y luego decidió hacer lo que quiso.
sus líderes se desviaron, no supieron guiar al pueblo y el mismo pueblo como tal no estuvo atento a permanecer. Siempre hubo algunas personas que sí creían en aquel Dios y que sí vivían como tal, pero era un remanente fiel que permanecía en cada uno de los momentos en donde por A o por B el pueblo llegaba a momentos difíciles en donde casi que se arrasaba todo y el Señor volvía a arrancar. Hoy por hoy el pueblo del Señor está esparcido por todo el mundo. Hoy por hoy el pueblo del Señor somos usted y yo, que hemos decidido ser pueblo del Señor. Y entonces, ¿cómo esto nos viene a afectar a nosotros? Los papeles han cambiado. Nosotros ahora somos quienes debemos de sembrar esta semilla. Se nos han dado todas las condiciones. A unos más y a otros menos, por supuesto. Hay lugares en los que sembrar la semilla es mucho más riesgoso y peligroso todavía hoy en día. Pero usted y yo, que pertenecemos a un lugar en donde tenemos todas las condiciones para hacerlo. El Señor nos ha dado todas las condiciones, nos ha dado dones, que esta es la ilustración de todas las condiciones de la cerca, de todo lo que el Señor hizo para poner en manos de los agricultores el viñedo y la cosecha. El Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo esta labor. Sembrar la semilla, cuidar la cosecha y luego, cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, entregarle el fruto de lo que Él nos dio a nuestro cuidado y de lo que le pertenece completamente a Él como dueño. Usted y yo somos responsables de hacerlo. ¿Hasta dónde nos estamos comportando nosotros como los agricultores? ¿Hasta dónde nosotros estamos en algún momento después de haber aceptado? Porque los agricultores fueron contratados y ellos aceptaron, igual que usted y yo aceptamos ser hijos del Señor y trabajar para su reino. Los agricultores habían aceptado ser los empleados y trabajar para ese dueño de la viña. ¿Hasta dónde nosotros en algunos momentos nos estamos comportando con los agricultores? Y estamos tomando nuestra vida y diciendo, nuestra vida es mía. Yo no tengo por qué darle cuentas a Dios de ella. Yo hago lo que a mí me convenga para mí. Muchas veces, no con nuestra boca, pero con nuestros actos, estamos haciendo lo mismo que los agricultores. Y el Señor nos manda mensajes a través de muchos medios. Y usted no puede decir que no es así. El Señor nos hace ver cómo es solo su amor y su misericordia lo que nos mantiene. Pero muchas veces nos hacemos los oídos sordos, echamos esos mensajes a la calle. Y muy a pesar de que usted y yo sabemos que el Hijo del Señor vino, hizo un sacrificio enorme, dio su sangre, dio su vida por nosotros, nosotros nos comportamos como los agricultores. Y entonces seamos parte del pueblo del Señor o aquellos que en algún momento son líderes y maestros que tienen muchas mayores responsabilidades con esto, nos comportamos como si nuestra vida fuera nuestra. Y una vez que usted entregó su vida al Señor, su vida ya no es suya, no le pertenece, a usted nadie lo obligó a entregarle su vida al Señor. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor, el Señor le cree. El Señor le cree y lo toma. Y lo hace parte de su proyecto. Y en algún momento va a venir por el fruto. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted está haciendo todos los días? Cuando el Señor vuelve y mira su viña, vuelve y mira su fruto. ¿Está siendo usted como el agricultor malvado, tomando para sí lo que no es suyo? Tenemos que reflexionar, hermanos y hermanas, porque toda la palabra del Señor nos tiene un mensaje hoy para nosotros. Si usted decidió darle su vida al Señor, entonces entréguesela por completo. Y cada vez que el Señor le pida cuentas y le pida fruto, usted dele
cuentas al Señor y déle el fruto todos los días, porque le pertenece a Él, porque no es suyo, no más. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha escogido. Démosle gracias al Señor porque nosotros decidimos también escogerlo. Y entonces comportémonos como agricultores agradecidos por la oportunidad que tenemos de ser parte del plan del Señor. Sembremos todos los días la semilla que Él nos ha dado. Cuidemos esa cosecha que no es nuestra, es del Señor. Y demos al Señor lo que es del Señor. Nuestra vida, nuestros actos, no de palabra, sino de hecho. Porque eso es lo que el Señor viene a recoger, lo que a Él le pertenece. Ojalá que todos nosotros seamos agricultores buenos y agradecidos y le demos al Señor lo que a Él le corresponde. Y respetemos la propiedad del Señor, que somos usted y yo por decisión propia. Démosle gracias al Señor por los dones maravillosos que nos ha dado, que son muchos. Pongámoslos a trabajar en la viña del Señor. Y luego, con mucho agradecimiento, démosle cuentas a nuestro Señor y démosle el fruto de aquello para lo cual Él nos ha puesto como su pueblo. Que el Señor les bendiga.